Muy buenos días, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Concluimos en el día de hoy la preparación a la consagración al corazón inmaculado de la Reina de la Paz de Medjugorje. Mañana tendremos el día de la consagración, 25 de junio, que es el día del aniversario. Y en el día de hoy vamos a estudiar un texto del Apocalipsis muy relacionado, íntimamente relacionado con el corazón de Jesús. El texto corresponde al capítulo 20, versículos 9 a 15, según los cuadernillos, y he rescatado el siguiente versículo. El diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El título del tema que abordamos en el día de hoy es, evidentemente, el lago de fuego, que se conoce como la Gehenna, y que es el lugar del sufrimiento eterno que hemos leído ahora en este texto. Es un fuego real, físico, como el fuego que vemos cuando se prende una hoguera. ¿De qué nos está hablando este texto? ¿Qué tiene que ver ese fuego con el corazón de Jesús? Si recordáis las imágenes que tenemos las imágenes tradicionales que conservamos acerca del corazón de Jesús, contemplamos un corazón en el centro, a esta altura, con una corona de espinas y una llama en su centro, saliendo del corazón, abriendo el corazón, un corazón de fuego, que es el fuego del amor. El fuego del amor de Dios. El sagrado corazón de Jesús comprende el fuego del amor. Y es el fuego con el que Jesucristo, nuestro Señor, intimaba con el Padre. Es el fuego del Espíritu. Es el amor que Jesucristo, el amor infinito y perfecto, que nuestro Señor Jesucristo profesaba al Padre. En Jesucristo se cumplía así la Shema. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ese es el fuego. Y ese fuego es el fuego que constituye el purgatorio, que como bien sabéis es un estado. El fuego que constituye el infierno y el fuego que inunda el paraíso, el reino de los cielos, donde habitan los bienaventurados, los santos, nuestros hermanos. El mismo fuego actúa en estos tres órdenes, en estos tres estados mencionados. En el infierno, aquí vemos que el diablo y sus secuaces y sus seguidores son arrojados al lago de fuego. Es este fuego del corazón de Jesús. Allí sufren, allí son atormentados, porque ese fuego inunda todo el ser de estos espíritus malignos. Ese es el sufrimiento.
Imaginad un remordimiento de conciencia infinito, de poder infinito. Si ya es duro el remordimiento de conciencia que uno puede experimentar en esta vida cuando comete pecados gravísimos y tarda 8, 9, 10 años, inmensas dificultades para poder confesarse. Algo tan sencillo como reconocer los pecados de uno ante otro hombre, un sacerdote, pecador como nosotros. Qué difícil es a veces pedir perdón. El remordimiento de conciencia actúa en nuestra contra, retarda los procesos de conversión, el uso del sacramento de la reconciliación. Pero ¿cómo será, queridos hermanos, si ya es difícil confesarse de ciertos pecados cuando estamos aquí en la tierra y vivimos todavía en la oscuridad? ¿Cómo será cuando estemos ante el juez supremo, en el juicio particular o en el juicio final, donde la fuerza del Espíritu se manifieste en toda su plenitud? Esa luz del Espíritu es la que nos va a hacer ver que en nuestros hermanos está Jesucristo. Ahora nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta. Podemos pasar tranquilamente delante de un mendigo sin pestañear. Pasamos de largo, injuriamos, faltamos al respeto, menospreciamos, humillamos a nuestros hermanos. Todos los pecados capitales se suceden contra nuestros hermanos, se actúan contra nuestros hermanos. La dificultad está en ver que Jesucristo está en ellos. Esto lo concede el Espíritu. Si nosotros no nos damos cuenta de esta circunstancia es porque el Espíritu no está plenamente actuando en nuestro corazón. Pero cuando el Espíritu Santo esté plenamente actuando en nuestro corazón, qué sufrimiento ver a Jesucristo metido en todos los hermanos. Que el daño que le hacemos a un hermano se lo hacemos principalmente a Jesucristo. Aunque sea un no bautizado, Jesucristo está en toda la creación. Toda la creación ha sido hecha en Jesucristo. Y por lo tanto, el sufrimiento del demonio, del enemigo, es contemplar que el daño que ha causado, que el daño que está causando, se hace principalmente a Jesucristo. Esto lo contempla el demonio y sufre cuando esta contemplación se da en el Espíritu Santo. Cuando el fuego del Espíritu recae, inunda al espíritu inmundo, el espíritu inmundo contempla que Jesucristo, su belleza, su inocencia, su hermosura, está presente en todas las cosas. Está presente, ha sido dañado en todo lo que ha dañado el demonio. Y esto es insoportable, queridos hermanos. Esto lo ve el demonio bajo la luz del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo del alma, los espíritus inmundos, sino alejarse de la presencia del Espíritu? No puede estar en la presencia del Espíritu. Y si el Espíritu inunda el mundo, el demonio tiene que apartarse a las regiones de la oscuridad, que es donde no está el Espíritu del amor, el Espíritu Santo. El problema es cuando todo este mundo quede inundado por la fuerza del Espíritu, por el derramamiento del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bajo la luz del Espíritu, las cosas se contemplan de manera distinta. Yo me he pasado la vida cometiendo pecados gravísimos. Entré en la iglesia con 35 años.
un año después de casarme con mi esposa. Dios me concedió esa gracia. Hasta entonces, 35 años viviendo sin esos remordimientos de conciencia de los que estamos hablando, graves, porque vivía en la oscuridad. Vivimos en la oscuridad. Podría entrar en una iglesia, ponerme ante el Santísimo con todo mi pecado presente en el corazón, sin inmutarme, sin sentirme mal de ninguna manera. Qué distinto es esto, queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo actúa en mi corazón. ¿Cuántas lágrimas habré derramado por haber contemplado mi propio pecado bajo la luz del Espíritu? Y hay un antes y un después. El antes, que uno vive tranquilamente, y el momento en que te ilumina el Espíritu. Y el Espíritu te concede sentimientos de amor. Y configura en ti un sentimiento de arrepentimiento. Y además te concede el dolor de los pecados. Y esto es todo gracia del Espíritu. He vivido 35 años apartado de Dios. Y al encontrarme con Jesucristo he derramado lágrimas, he sentido dolor por mis pecados. Esta experiencia es la experiencia que no pueden sufrir los demonios. La de aquellos que no pueden, que se entregan al enemigo, que aman el pecado, que han establecido un romance con el mal. Para ellos el remordimiento de conciencias, para nosotros, es el lago de fuego. El lago de fuego del que está hablando aquí este texto. Cuando los espíritus malignos sean inundados del fuego del Espíritu Santo y no van a poder soportar todo el mal que han hecho, ver a Jesucristo. Cuando Jesucristo se deja comer, matar, cuando Jesucristo entrega su vida en la cruz, se deja tragar por la serpiente inmunda, en el sentido de que se deja morir, se entrega a la muerte. La muerte es el último de los enemigos que van a ser vencidos, nos dicen las cartas de San Pablo. Y Jesucristo se deja devorar por esa muerte, devorar por ese sufrimiento, devorar por el dolor que vive, por los clavos, la corona de espinas, la lanza que le atraviesa, la cruz que abre su costado de parte a parte. Jesucristo se deja tragar por la muerte para destruir la muerte desde su interior, porque sabe que una vez que el demonio ha desplegado todo su ardor, toda su maña, toda su astucia, toda su ansia por devorarle, en ese mismo momento Jesucristo lo vence. Porque esos remordimientos de conciencia infinitos, por el daño infinito que ha causado a nuestro Señor Jesucristo, son los que van a destruir a los enemigos de Dios. La conciencia de los espíritus, de los ángeles, la conciencia de los demonios, la conciencia que tenemos las personas, los hombres, es una conciencia que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es una conciencia creada por el Señor. Y esa conciencia nos da testimonio del bien y del mal, de lo bueno que hacemos y de lo malo que hacemos. Y nos transmite el remordimiento de conciencia. Tenemos inscrito en la conciencia el bien y el mal. Los ángeles tienen inscritos en la conciencia el bien y el mal. Los demonios tienen inscritos en la conciencia el bien y el mal. Y desde el interior de los demonios, la misma conciencia, bajo la luz del Espíritu,
les va a atormentar con remordimientos infinitos, el lago de fuego, las brasas de fuego actuando en la conciencia para destruir a estos enemigos de Dios. Es que su conciencia fue creada por Dios, es que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y la conciencia y el bien están ahí también inscritos, dándoles testimonio de lo bien que lo hacen y lo mal que lo hacen, y no se pueden liberar de los remordimientos de conciencia. No soportan, por tanto, estar en presencia de la cruz, cuando esta cruz es ungida por el Espíritu Santo, ha sido bendecida por un sacerdote. No soportan las cosas sagradas, no soportan todo lo que les recuerda a Cristo y a los santos, porque les da testimonio de ese mal que han hecho en sus vidas, en su vida preternatural. Hay un texto del libro del Génesis que ilustra esto mismo de manera genial. Un texto en el que Adán y Eva descubren este remordimiento de conciencia. Actuando en ellos, han cometido el pecado original. Eva engaña a Adán. Y nada más escuchar la presencia de Dios, salen corriendo. El Señor que les dice, el Todopoderoso, ¿pero qué habéis hecho? Y lo dice con sublime amor. Y ya no pueden soportar la voz de Dios, ya no pueden soportar el recuerdo del pecado cometido contra Dios en el momento en que el Señor les dice, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Y esa pregunta llega a sus mentes y les pone en presencia de su pecado. Y ya no lo pueden soportar, tienen que salir corriendo, no lo resisten. Tienen que abandonar el paraíso como nosotros. Ante el pecado mortal tendremos que abandonar el reino de los cielos. Nos va a impedir la conciencia, el corazón, entrar en el reino de los cielos. Esta es la experiencia del pecado mortal, que es la experiencia del lago de fuego actuando en nuestro propio interior. El corazón de Jesús, las llamas de fuego del corazón de Jesús están en nuestro interior. Producen el remordimiento de conciencia bajo la luz del Espíritu que se va a dar en el momento del juicio particular. Cuando hablamos de pecados mortales, hablamos de esa clase de pecado gravísimos y que por esta misma gravedad nos van a impedir aceptar la misericordia de Dios cuando en el juicio nos diga, ¿qué habéis hecho, hijos míos? Aceptáis mi misericordia, yo os perdono todos los pecados. La aceptáis. Y el sufrimiento interior, el remordimiento de conciencia que uno experimenta ante la serie de pecados mortales cometidos, nos va a impedir aceptar la misericordia infinita de Dios. Esto es el pecado mortal. No es que Dios ante el pecado mortal nos diga, no tienes derecho a entrar aquí, sino que nosotros mismos no vamos a tener la fuerza necesaria para aceptar la misericordia del divino amor. La única manera de poder entrar, por tanto, en el reino es a través de la sangre de Jesucristo, entregándole nuestros pecados aquí, aprovechando que vivimos en la oscuridad y el remordimiento de conciencia por los pecados mortales que cometemos no actúa en nosotros con tal intensidad. Queridos hermanos, para terminar el tema de este día, pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la gracia del arrepentimiento sincero de corazón, que derrame su Espíritu en todos nosotros, que entreguemos de una vez por todas
los pecados que nos mantienen encadenados a los enemigos de Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.